Hola a todos. Hoy hablaré del caso del pequeño Gregory, un niño que fue cruelmente asesinado en el noreste de Francia. El 16 de octubre de 1984, Christine, la madre de Gregory, lo va a buscar en la guardería. Son un poco más de las 5 de la tarde. Llegan en casa, ella se pone a planchar la ropa y deja al niño jugando en el patio atrás de la casa. Un poco más tarde, ella vuelve para buscarlo, pero el niño no está. Ella lo grita, pero no contesta. Pregunta a los vecinos, pero no lo vieron. Ella hace una vuelta en el sector, pero no encuentra a su hijo. Poco tiempo después, ella vuelve a la casa y recibe una llamada telefónica de su suegro, que dice que un tío de Gregory recibió una llamada telefónica anónima que decía exactamente lo siguiente. Se lo voy a leer. Me vengué del jefe, yo secuestré a su hijo, lo estrangulé y lo tiré en la Vologne, que es un río que pasa cerca de ahí. Su madre lo está buscando, pero no lo encontrará. Mi venganza se cumplió. El tío no sabe quién llamó, que era una voz como diferente, una voz ronca. No son ni siquiera las 6 de la tarde, que ya Christine está desesperada y llama a la policía, que llega enseguida. Ellos van a buscar el niño en el río cerca, como se indicó en la llamada telefónica, con la ayuda de los bomberos, pero no encontrarán nada. Son las 7:30 de la noche y ya no se ve estrictamente nada. El jefe de los bomberos se pregunta que si hubo un cuerpo en el río, quizás el cuerpo se fue más río abajo. Así que él se lleva a 3 de sus hombres para buscar en el pueblo vecino río abajo. Son alrededor de las 9 cuando los bomberos están apuntando con sus focos desde un puente una forma dentro del agua. Podría ser cualquier cosa. Así que para estar seguro, uno de los bomberos decide entrar adentro del río, acercarse y finalmente darse cuenta que era bien el cuerpo del pequeño Gregory, de 4 años, que tenía sus manos y sus piernas atadas con una cuerda. El día siguiente, el cuerpo fue trasladado en el hospital de Nancy, la ciudad más cercana, para realizar una autopsia. Esta autopsia fue muy criticada en esta época, especialmente por los reporteros. Esta autopsia no pudo definir exactamente la causa de la muerte. Ellos decían que el niño murió de hidrofusión mezclado con asfixia. O sea que el niño murió de un poco de frío por culpa de la temperatura del río y también de un poco de asfixia. No se puede morir de un poco de estas dos razones. Así que hoy en día se ha hablado con expertos en autopsia que dijeron que es muy probable que el niño, si había sido vivo al momento de entrar, de ser tirado en el río, iba a moverse mucho, iba a tratar de sobrevivir. Así que habría sufrido de marcas en sus muñecas y en sus piernas, pero no fue el caso. Así que es muy probable que lo estrangularon o lo asfixiaron primero y después lo tiraron en el río, exactamente como decía la llamada telefónica. También sabemos el día anterior que un doctor hizo un examen del niño al momento de sacarle del río. Y en este reporte hubo una información muy importante. El niño tenía rígides en su mandíbula. Eso significa que murió de 3 a 4 horas antes de encontrar el cuerpo, lo que fija la hora de la muerte entre las 5 y las 6 de la tarde. El día siguiente, Jean-Marie, el padre de Gregory, se percató que él había recibido en su casa una carta. Esta carta dice, se lo voy a decir, espero que morirás de pena, el jefe. No es tu dinero que podrá devolverte a tu hijo.
Mi venganza se cumplió, cabrón. Realmente todo indica que Gregory fue la víctima de una venganza en contra de su padre. Esta carta y esta llamada son muy lejos de ser las primeras que reciben la familia. Desde varios años, especialmente los padres de Jean-Marie, recibieron muchas amenazas de dos personas. Un hombre con una voz ronca, igual que recibió el tío de Gregory, y una voz de una mujer. En muchas de las llamadas recibidas, hubo informaciones que solamente la familia o amigos muy cercanos podían saber. Así que la policía va a centrar su investigación más en la familia. Finalmente, la policía ordenó a miembros de la familia, amigos, vecinos, al total 135 personas, de realizar un dictado para poder comparar sus letras con las cartas de amenazas recibidas. Y de ahí surgió un sospechoso. Bernard Laroche, 29 años, primo de Jean-Marie, el padre de Gregory. Él está acusado de secuestro y asesinato en base a la comparación de su forma de escribir con las cartas de amenazas que, según los expertos, están muy similar. 24 horas después, lamentablemente, lo sueltan por falta de pruebas. Bernard Laroche rápidamente va a gritar su inocencia, lo va a decir frente a las cámaras, lo va a decir frente a la policía, que nunca había sido ahí, que él no entiende que él es inocente. La policía sigue investigando a Bernard Laroche y se dan cuenta rápidamente que él y Michel Villemain, un hermano de Jean-Marie, están muy amigos y se conocen desde la escuela. Michel es una persona que no tuvo tanto éxito en su vida como su hermano Jean-Marie y es una persona amargada, una persona rencorosa, una persona que quería estar en el lugar de su hermano Jean-Marie, que él tuvo éxito en su trabajo y que gana bien su vida. Y solamente 2 días antes del asesinato de Gregory, Jean-Marie invita a su hermano y a su esposa en su casa. Y ahí Michel va a tener aún más envidia con su hermano porque él va a ver una casa aún más lujosa que la última vez que él vino. Él va a ver muebles nuevos de cueros que en esta época costaban mucho dinero y planos de extensión de la casa. Sabemos que el día anterior y el mismo día del homicidio, Michel y Bernard se juntaron muchas veces, pasaron mucho tiempo juntos. Y ahí no cabe duda que Michel se quejó mucho con Bernard de todo lo que tenía Jean-Marie, del lujo que él tenía, de todo lo que tenía, del éxito que tenía. De ahí la pregunta, si Bernard Laroche está inocente como él dijo, ¿dónde estaba en el momento del crimen? Él dijo que estaba en su casa en esta hora y que su pequeña cuñada, cuando volvió de la escuela, lo vio ahí. O sea que ella fue testiga que él estaba bien en la casa. Ahora la policía piden a esta cuñada, que se llama Muriel Boll, de venir a testificar. Y ella va a decir algo completamente opuesto de lo que dijo su cuñado Bernard. Va a decir, no, yo no volví en la casa. Bernard vino a buscarme con su vehículo directamente en la escuela. Él estaba acompañado de su hijo Sebastián. Luego se fueron juntos al lado de una casa que ella no conocía a recoger a un pequeño niño que ella nunca había visto. Luego se fueron por otro lugar que ella también desconocía y ahí Bernard se fue con el niño desconocido y ha regresado varios minutos después solo. Con este testimonio, la policía agarra a Bernard Laroche y esta vez lo arrestan y lo encarcelan por secuestro y asesinato. Poco tiempo después, el mismo juez del caso, él fue a hablar con la prensa y reveló una parte del testimonio de Muriel Boll, un testimonio que ella misma había logrado guardar en secreto con las presiones de su familia. En el mismo tiempo, la televisión, la familia de Muriel, vieron que era culpa de ella que Bernard
estaba en la cárcel ahora mismo. Esta misma noche, por culpa del juez, testigos y vecinos escucharon a Muriel gritar en su casa. Fue arrastrada hacia la granja vecina, donde la escucharon gritar aún más y pasó ahí toda la noche. El día siguiente, la familia de Muriel la acompañan como un grupo de guardaespaldas hacia la oficina del juez, donde ahí están esperando reporteros como siempre. Pero la familia de Muriel no dejan a los reporteros acercarse ni tomar fotos de Muriel. Finalmente Muriel sube en la oficina del juez, el juez la recibe y eso era de esperarse. Ella se retractó, dijo que había mentido en su testimonio en contra de Bernard. Minutos después, todos los reporteros se fueron en la casa de Muriel. Finalmente, después de un largo tiempo, Muriel salió de la casa y dijo lo siguiente: mi cuñado es inocente. Nunca me fui con mi cuñado en su vehículo. No conozco los lugares donde todo ocurrió. Muriel justifica su testimonio falso frente a la policía porque ellos la habían amenazado de enviarla en un centro de delincuentes juveniles y que ellos habían gritado mucho y que ella realmente se había asustado, así que mintió y dijo que era Bernard el culpable. La investigación sigue su curso e interrogan al chofer del autobús escolar, porque Muriel se supone que regresó con el autobús escolar desde la escuela hasta su casa. Y el chofer de este mismo autobús nunca la había visto esta tarde del crimen. El abogado de Bernard pide a ver los reportes de los expertos en escrituras, pero no hay reportes. Los reportes no fueron formales ni firmados. El abogado se da cuenta de una vez que los dos elementos que están en contra de Bernard, que son el testimonio de Muriel, se fue. Ella se retractó. Y el segundo elemento, la escritura de Bernard, está similar a él que escribió las cartas de amenazas. Y también no se pueden recibir frente a un tribunal. Así que de inmediato el abogado de Bernard pide a que este último sea liberado, lo que será denegado por un buen tiempo. 2 meses después del asesinato del pequeño Gregory, sus padres ponen en venta la casa. Y por primera vez ellos aceptan hablar frente a las cámaras, donde van a decir que están completamente convencidos de la culpabilidad de Bernard Laroche, pero que también le gustaría saber por qué lo hizo o para quién. En enero del 1985, la investigación no avanza. Peor aún, los investigadores son descreditados y se les piden de no investigar más a Bernard Laroche. Este será liberado el mes siguiente y su abogado organizó un regreso muy mediático, donde va a pintar al hombre como un padre fantástico, como un muy buen trabajador. Imágenes que van a ver en la televisión los padres de Gregory, y eso va a aumentar mucho la furia de ellos. Se sienten abandonados por el sistema y la siguiente noticia no les van a ayudar. Nuevos expertos en escritura son contratados y realizan un nuevo estudio de las cartas de amenazas y descartan completamente a Bernard Laroche como sospechoso. El abogado de Bernard Laroche se dice que es una oportunidad. Ya no hay sospechas sobre Bernard Laroche, entonces hay que desviar esta atención sobre alguien más. Así que él tiene una idea. Él va a influenciar o tratar de influenciar el juez y también va a pedir a un muy buen amigo de él, reportero, de hacer circular la noticia, los rumores, que quien podría haber sido el asesinado podría haber sido la propia madre de Gregory, Christine. Ya es demasiado para la pareja Villemain, los padres de Gregory.
piden a un amigo de ellos, un reportero, que viniera con las grabaciones del testimonio de Muriel Boll. Y ellos juntos, los tres juntos, escucharon estas grabaciones, donde ahí Muriel ha dicho con muchos detalles, ha descrito con muchos detalles los caminos que recorrió con Bernard y con Sebastián y con, supuestamente, también Grégory. Ella no conocía estos caminos, pero lo describió como si acababa de conocerlos. Los padres de Grégory se imaginaron la situación, se imaginaron a Bernard secuestrar a su hijo en total confianza porque lo conocía muy bien, llevárselo de paseo con el vehículo y luego matarlo. Eso es demasiado para Jean-Marie. Jean-Marie sale en la pieza de atrás, agarra una escopeta y la enseña al reportero y dice que va a matar a Bernard. Lo va a matar. Y es a partir de este día que Jean-Marie va a tener una sola idea fija y es de matar a Bernard Laroche. Él va a vigilar la casa por días, por semanas. Y la esposa de Bernard va a reportar a la policía esta posible amenaza para su esposo, que lo vieron armado, pero la policía dijo que no puede hacer nada. Y no hicieron nada. El 24 de marzo, Jean-Marie y Christine están montados en su vehículo de paseo. Ellos escuchan en la radio decir que los expertos en escrituras designan a Christine como autora de las cartas de amenazas. Christine entra en estado de shock. Ella hace una hemorragia y está embarazada. Jean-Marie la lleva de inmediato al hospital, donde por suerte no perdió al bebé. Y el 29 de marzo, Jean-Marie deja a Christine en el hospital. Él se va, sube en su vehículo y va rumbo en la casa de Bernard Laroche. Agarra su escopeta y entra a la fuerza en la casa. Ahí están presentes Bernard, su esposa, un hermano de Bernard y su hijo Sebastián. Él apunta a Bernard y dice que lo va a matar, que él mató a su primer hijo Grégory y que por su culpa casi pierden al segundo. El hijo de Bernard, Sebastián, baja las escaleras, se pone frente a su padre. Y Jean-Marie dice, vete de ahí, si no te voy a matar igual que tu padre. El hermano de Bernard agarra al niño y se lo lleva a una pieza cercana. Y ahí Jean-Marie disparó. Bernard Laroche cae al piso, muerto. Luego Jean-Marie huye del lugar, regresa al hospital con su esposa, le cuenta todo, antes de ir a la policía a confesar su crimen. Ahora la policía sigue su investigación y tiene como única sospechosa a Christine. Así que van a investigar en la antigua casa de ellos. Y ahí encuentran cuerdas que según los análisis corresponden a las cuerdas con las cuales fueron atadas las manos y piernas de Grégory. Poco tiempo después, los expertos en escrituras entregan su reporte de manera formal, diciendo que Christine es la autora de las cartas de amenazas. Y el 5 de julio, Christine está formalmente acusada por el juez de secuestro y homicidio en contra de Grégory Villemain. Apenas ella entró en la cárcel, que inició una huelga de hambre. Sus abogados van a luchar para liberarla y lo lograrán 11 días después. Y finalmente, el 9 de diciembre de 1986, el juez estima que ha investigado todo lo que podía investigar y pide una corte de empezar el juicio de Christine Villemain. La justicia ya no significa nada para Christine. Ella intenta suicidarse con medicamentos y dejó una carta de suicidio. Ya no puedo soportar más esta horrible acusación. Soy inocente. Grégory era todo para mí. La justicia quiere separarme del hombre que amo. Pero en vez de vivir en la cárcel lejos de mi hijo Julien y de Jean-Marie, elijo dejarlos yo misma e ir a juntarme con Grégory. Nadie podrá separarme de mi hombrecito. Discúlpanme. Quieren juzgar a Christine en base en dos elementos. El primero es la opinión de los expertos en escrituras. En esta época no hay realmente profesionales de análisis de escrituras. Y el segundo elemento
son las cuerdas que recuperó la policía en la antigua casa familiar. Casa que ellos habían abandonado 4 meses antes, donde podría ocurrir cualquier cosa, cualquier persona malintencionada había podido entrar, así que es una prueba difícil de recibir. Los abogados de Christine ya tienen una sola opción, y es de pedir al Tribunal Supremo de Casación de cancelar el juicio de Christine, y lo logran en marzo del 1987. El Tribunal Supremo de Casación estima que los jueces que tienen el caso actualmente no son aptos para juzgar a Christine Villemain debido a muchas presiones mediáticas, políticas, así que ellos ya no son neutros, no son aptos para ejercer su trabajo correctamente. Nuevos jueces de otra ciudad recuperan el caso. Ellos son aterrados frente a los expedientes llenos de incoherencia y de estupideces, y deciden iniciar la investigación desde cero. El juez principal, que tiene mucha experiencia, decide realizar una reconstitución con un ejército de policía. Y ahí se percatan que 3 años antes, el momento de la muerte de Gregory, pensaban que había tirado el cuerpo en un lugar específico, en el río. Pero se dieron cuenta que no era posible en ese sector, que era más probable que lo habían tirado río más abajo, más adentro del pueblito. Y eso deja pensar al juez que había sido muy difícil o si no imposible para Christine Villemain recorrer todo este camino hasta ahí. Y también hay otra cosa. Se registró en la casa de Michel Villemain, el que recibió la llamada telefónica especificando que habían matado a Gregory. Recibió esta llamada a las 5:32 de la tarde. A las 5:32 de la tarde, si Christine Villemain es la autora del crimen, había realizado esta llamada. ¿Dónde estaba Christine Villemain a las 5:32? Ella dijo que estaba buscando a su hijo en su vehículo y que estaba bloqueada detrás de un autobús escolar. Este mismo autobús estaba bloqueado detrás de unas vacas que estaban atravesando la calle en este momento. Los autobuses escolares tienen un sistema de registro de parada. La policía investiga y se da cuenta que este autobús escolar, en efecto, estaba parado a las 5:32 en el lugar especificado por Christine Villemain. Finalmente, Christine Villemain fue declarada completamente inocente y que no podían continuar investigándola en 1993. Jean-Marie, él de su lado, obtuvo, gracias a sus abogados, que no iría en la cárcel hasta que se aclarara el caso del homicidio de su hijo. Así que él estaba en control judicial en su casa. Y finalmente tuvo su juicio después de la declaración de inocencia de Christine en 1993. En su juicio, Jean-Marie habló con mucha emoción de su hijo Gregory, de cuánto lo amaba y del sufrimiento que él tuvo al momento de su muerte. También él dijo que estaba completamente seguro de la culpabilidad de Bernard Laroche. En este juicio, Muriel Boll también testificó. Algunas personas ahí pensaron que con la emoción de Jean-Marie frente a un juez, ella quizás iba a cambiar la versión de los hechos de su testimonio anterior. Pero frente a la mirada de toda su familia que estaba presente en la sala, ella confirmó su versión anterior, que Bernard era inocente. Finalmente, el juez condena a Jean-Marie por homicidio de Bernard Laroche. Le da una condena muy baja por las condiciones y los hechos. Y con el tiempo que él había pasado en la cárcel y el tiempo que él también pasó en control judicial, fue liberado 10 días después. Con nuevos avances científicos, en el 2007, los padres de Gregory, que nunca renunciaron, nunca, ellos pidieron la reapertura del caso, que fue aceptado en el 2008. Y en el 2010 se realizaron pruebas de ADN en las cuerdas que amarraban las manos y piernas de Gregory,
y también en todas las cartas de amenazas, pero no hubo resultados. Hubo una luz de esperanza en el 2012 y 2013 cuando probaron muestras de ADN encontradas en la ropa de Gregory que llevaba puesta en el momento, el día de su muerte. Encontraron ADN parcial. Este ADN fue comparado con todos los protagonistas del caso. Se supo que era un hombre, pero que no era ninguno de los protagonistas del caso. Y en la sorpresa general, en el 2017, la pareja Jacob, tíos de Gregory, fueron arrestados, acusados de secuestros y de homicidio en contra del pequeño Gregory, debido a que nuevos expertos, esta vez profesionales en escrituras, afirmaron que Jacqueline Jacob, tía de Gregory, había escrito 2 de las cartas de amenazas. Tiempo después, la pareja fue liberada en control judicial por falta de pruebas y también porque el caso se sigue investigando. Unos meses después, es el turno de Muriel Boll de ser arrestada y la acusan de esconder informaciones vitales para el caso y también de haber ayudado en el homicidio del pequeño Gregory. Ella no cambiará nunca su declaración, que ha sido la misma en 33 años. Y fue puesta en control judicial después de eso. De mi opinión, y solamente mía, Muriel Boll fue gravemente presionada por su familia para cambiar su testimonio, que ella había dicho la verdad desde el principio. Debemos acordarnos que el chofer de autobús escolar nunca la había visto esta tarde. También acuérdense que testigos afirmaron que Muriel fue violentada en su casa la noche que fue revelado su testimonio. Las evidencias me dejan pensar que Bernard Laroche ha secuestrado y se ha llevado a Gregory hasta el río. Ahí no sabemos bien lo que pasó. Quizás no lo mató, solamente fue testigo. Lo llevó quizás a la pareja Jacob, quien fue arrestada recientemente y acusada de ser los autores de las cartas y llamadas de amenazas. Pero es posible que en este lugar estuvo presente Michel Villemain, que también tiene mucho rencor en contra de su hermano Jean-Marie. Un caso que sigue abierto en el día de hoy y que espero tendrá un cierre pronto, porque después de 34 años ahora, los padres de Gregory merecen un cierre, merecen saber lo que realmente ha pasado. Y ya los protagonistas ya no son jóvenes, así que es tiempo de dar un cierre. Gracias por acompañarme en este video y hasta pronto. Bye bye.